Bueno, en Londres se llevará a cabo una subasta de instrumentos musicales de los siglos XVII, XVIII y XIX. Para darnos los detalles de este evento, saludo con gusto a Luis López Morton, de Morton Casa de Subastas. Luis, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Hoy, pues esta subasta se va a llevar a cabo en Londres el 12 de mayo. Es una subasta que la lleva la casa de subastas Bonhams, es una casa muy antigua. Y lo importante de esta subasta tiene 319 lotes. Van violines, violas, violonchelos, contrabajos, arcos para violín. Y la mayoría de estas piezas son entre el siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Los precios van de entre 800 a 150,000 libras. 800 a 150,000. Sí, hay un margen muy grande. Obviamente las piezas de 150,000 libras, estás hablando de 2, 3 violines, siglo XVIII, italianos. El mercado de instrumentos musicales es muy curioso porque es un mercado prácticamente de segunda mano. En primer lugar, los compradores que van son compradores conocedores, son músicos, son gente que realmente sabe lo que está comprando. Y a mí me ha tocado estar tanto en Londres como en Boston viendo las subastas, los previos, las exhibiciones, y es una gozada. Llegas ahí y te encuentras un montón de gente, de músicos, de gente que lleva sus arcos, y gente que va a probar los instrumentos. Y mucha gente que reconoce a alguno de los grandes músicos que están ahí a lo mejor probando un instrumento, se fijan muy bien en cuáles son los que está probando, de qué lotes. Sabíamos que hay espectáculo por la parte de la subasta, pero también por el público que asiste a este tipo de subastas. Previo a la subasta es muy importante porque obviamente el mercado para estos instrumentos son músicos, no vas a comprar tú un instrumento para ponerlo en tu casa. Hay instituciones que compran pero ahorita vamos a ver eso. Como te decía, este grupo de compradores es muy interesante porque además prueban los instrumentos. Entonces tienes instrumentos que valen miles de dólares en manos expertas donde tocan alguna pieza de un concierto, una parte de alguna melodía, y es muy interesante. Por otro lado, también hay casas de música, casas que venden instrumentos de segunda mano, que también van a comprar estos instrumentos. Y la mayoría de estos instrumentos llegan a la casa de subastas porque se murió el músico, se murió la persona que tocaba, o están cambiando de instrumentos y los mandan a vender a subasta. Esto hay que tomar en cuenta que muchos de estos instrumentos tienen 300 años, 200 años o 100 años. O sea, estás hablando que se han ido conservando a través de la época y los músicos son custodios por una temporada nada más. Ahora, Luis, ¿qué tan común son este tipo de subastas? Porque hemos visto subastas de obras de arte, de otro tipo de objetos, pero en particular de instrumentos musicales, ¿son muy comunes? Estas subastas son comunes en lo que es Londres, lo que es Nueva York, lo que es Boston, París. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de instrumentos que se tienen que vender. O sea, todo es segunda mano básicamente. Stradivarius es el más conocido por todo el mundo. Se dice que fabricó 1,200 instrumentos. 1,200 nada más. Nada más, pero a la fecha estás hablando que las fechas de Stradivarius, él nace en 1644, siglo XVII, muere en el siglo XVIII, 1737, y hay 600 Stradivarius registrados. O sea, a la fecha están todavía funcionando, algunos de ellos más, unos menos, y el récord de subasta para un Stradivarius es 16 millones de dólares. En 2011 es un Stradivarius fabricado en 1721 y es el Lady Blunt, porque todos los Stradivarius tienen un nombre de la persona que fue su propietario o del propietario actual. Entonces es un mercado de pura segunda mano muy interesante. De acuerdo, y esto es en mayo en Londres. Mayo en Londres.